Muchas veces escuchamos la palabra párrafo, el cual es un concepto muy importante, especialmente en los textos, pero no sabemos lo que son en realidad. Para conocer más acerca de este tema, te invitamos a que nos acompañes a esta aventura literaria donde hablaremos todo acerca de los párrafos. El párrafo es la parte de un texto compuesto por varias oraciones seguidas y que finaliza en un punto y aparte. Su función es distribuir el contenido o información global de un mensaje en segmentos más pequeños y facilita la lectura. En sí es un conjunto de oraciones que desarrollan una idea. Los párrafos tienen una estructura muy definida, resulta la combinación de tres elementos: las oraciones seguidas, la unidad temática, cohesión y coherencia. Las oraciones seguidas, como lo dice el título, las oraciones presentan seguidamente su separación por espacio, solo por puntos y seguidos. Esta le da al párrafo su característico aspecto de bloque de texto. Unidad temática. El párrafo presenta un único tema expresado por una oración principal. El resto de oraciones son secundarias y apoya o contraargumenta la idea principal. Como existe una oración principal y otra secundaria, existe una jerarquía. Cohesión y coherencia. Para desarrollar el tema, las oraciones tienen un orden lógico que permite expresarlo de manera coherente. El párrafo es un fragmento de un texto que está formado por un conjunto de oraciones principales y secundarias. Las oraciones principales son la parte más importante de un párrafo, ya que es la que contiene la idea principal o central del párrafo, ya que contiene la esencia de lo que en el mismo se desglosa. Este tiene la cualidad de ser modificadora, ya que sin ella el párrafo carecería de sentido, pues es de la que derivan las oraciones o ideas secundarias. Esta oración no depende de las demás para tener sentido o un significado. Esto quiere decir que puede resumirse o entenderse sin el apoyo de las demás oraciones que componen el párrafo. Esta puede identificarse porque contiene la idea central del párrafo. Por otra parte, las oraciones secundarias tienen como función fundamental y ampliar el enunciado en la oración principal, es decir, son las unidades de apoyo, son el sustento de la idea principal. Cabe destacar que esta dan argumento que sirve para afirmar o rechazar la idea principal. Los párrafos presentan rasgos particulares que dependen de su posición en el texto, su finalidad discursiva o diseño de página. En cuanto a su posición en el texto, hay dos tipos de párrafos, los delimitados y los intensos. Los párrafos delimitados son aquellos párrafos que se encuentran al inicio y al final del texto. Representan la apertura y el cierre del acto comunicativo. Mientras que los párrafos internos son el resto de los párrafos de un texto. Estos están enmarcados por dos párrafos delimitadores. Su número también es variable, así como lo son su finalidad y estructura. De la misma forma como hay párrafos respecto a su posición en el texto, también hay párrafos respecto a su finalidad, que pueden ser argumentativo, explicativo, descriptivo o de diálogo, y asimismo respecto a su función en el texto, que pueden ser párrafos introductorios, de desarrollo y de cierre. A continuación le vamos a presentar más desarrolladamente estos tipos de párrafos. Los párrafos introductorios son aquellos párrafos que se encuentran al inicio de un texto y se utilizan para enunciar el tema central del texto y su abordaje. Estos párrafos pueden ser sintéticos, con anécdotas, declarativos, con una pequeña cita, con interrogantes, con corrección o con un contexto. Ahí se puede ver un pequeño ejemplo de un párrafo introductorio con anécdota. Por otra parte, en cuanto a los párrafos de desarrollo, como lo dice su nombre, este desarrolla la idea, explica las ideas centrales de un texto. Estos se encuentran en el cuerpo o el centro del texto. Estos pueden ser de enumeración, de secuencia, de comparación, de conceptos o de resolución de un problema. De la misma forma, hay un pequeño ejemplo de un párrafo de desarrollo con comparación. Por último, están los párrafos de cierre.
o párrafo final, que obviamente se encuentran al final de un texto y suelen funcionar como un resumen o una conclusión de los temas explicados en los párrafos de desarrollo. En la primera parte se suelen hacer una recapitulación de lo mencionado anteriormente y en la segunda parte se hace un cierre que puede incluir un comentario del autor, una cita, un interrogante o una conclusión. Y se muestra ahí mismo un pequeño ejemplo de un párrafo final sobre un texto. En cuanto a los tipos de párrafos, según la información que contiene y según su finalidad, pueden ser, en primer lugar, narrativos o cronológicos, que son aquellos que cuentan una sucesión de hechos o de acciones de manera cronológica y suelen utilizarse en textos literarios, periódicos o científicos. Los descriptivos, que dan información detallada sobre un objeto, un lugar, una teoría, una persona, una idea, un concepto, entre otros, y suelen utilizarse en textos literarios o científicos. Y los explicativos, que se utilizan para dar información detallada y clara acerca de cómo es un proceso, de cómo sucedió ese proceso y cómo es y cómo funciona algo. Suelen utilizarse en textos literarios, científicos, explicativos y periódicos. Asimismo, están los argumentativos, que se utilizan para expresar una opinión, argumentar su opinión e intentar persuadir al lector. Para realizar la argumentación se suelen utilizar citas, ejemplos, conceptos y evidencias, y suelen utilizarse en textos argumentativos, persuasivos o de opinión. Asimismo están los aclaratorios, que se utilizan para aclarar algo que se mencionó en el texto y pueden estar en el cuerpo del texto o al final, y suelen utilizarse en textos literarios y científicos. Y por último están los expositivos, que brindan información sobre un tema, un acontecimiento o un concepto de manera objetiva. Para ello se suelen incluir citas, datos, definiciones, entre otros. Pueden aparecer en textos divulgativos o en textos especializados. Pueden ser de diálogo o informativos, que pueden ser deductivos o inductivos. Con respecto a la separación de los párrafos, estos únicamente requieren de un punto y aparte para su separación textual. Con respecto a la extensión de los párrafos, estos pueden variar dependiendo del tipo de texto o su finalidad. Sin embargo, se recomienda que esto no sea muy extenso o complejo, ya que pueden dificultar el entendimiento del lector. A continuación, te presentaremos algunos errores frecuentes en la construcción de párrafos. En primer lugar están los desequilibrios que se presentan en el texto, donde algunas proporciones son muy cortas y otras extremadamente largas. Como se puede ver a simple vista en el ejemplo, la primera es bastante corta, mientras que la otra es bastante larga, ya que consta de 6 líneas. Luego están las contradicciones, donde no se revisa la información dada y se concluye una idea que contradice a la otra ya mencionada. En el ejemplo que dice, las plantas almacenan energía con la ayuda de la luz solar, motivo por el cual es de vital importancia tenerla al descubierto al caer la noche, para que el sol cumpla su respectiva función en el proceso de la fotosíntesis. Como se puede ver, habla de la luz solar en el día, mientras que en la misma idea habla de la noche, y está contradiciendo la idea. Luego están las repeticiones y desórdenes, donde se menciona más de una vez en el mismo párrafo palabras o expresiones que incomodan al lector. En el ejemplo que dice, Juan David lleva 65 años trabajando para el mismo banco. Ahora su edad le vislumbra un descanso merecido. Este descanso se lo ha ganado por el periodo que lleva laborando. A los 65 años, la jubilación es el estatus más añorado y esperado por el mismo Juan David, que demuestra ya tener la voz apremiante de poder exigir su derecho de jubilación. Como se puede ver, aquí menciona Juan David 2 veces, jubilación por igual y 65 años. Y de la misma manera están las perífrasis, donde es cuando no se tiene definida la idea que se quiere expresar y se caen rodeos y da información innecesaria. En el ejemplo que dice, la liberación de los secuestradores se llevará a cabo en los próximos 5 días y aunque no se tiene claro de dónde, cómo y a quién se les será entregado los rehenes, ya como se ve que no se tiene claro esa idea, ya está dando información necesaria ya aquí abajo. Rupturas. Se pasa de una idea a otra sin que la anterior
se haya desarrollado lo suficiente. Ejemplo, no quedaron muy claras las decisiones del gobierno. El vicepresidente celebró el nombramiento del nuevo funcionario y manifestó que espera que continúe la labor que venía desempeñando su antecesor. Párrafos lata. Párrafos excesivamente largos pueden abarcar toda una página y son confusos. Cita impertinente. En ocasiones, cuando se incluyen en los párrafos pensamientos o ideas de otras personas, se suelen dejar aislados sin darles el contexto adecuado. Ejemplo, al escribir se debe tener en cuenta que el proceso y los pasos para lograrlo tienen parámetros distintos a los que se utilizaría para hablar. Aunque se comunica, el solo hecho de que el verbo sea diferente hace que merezca un manejo adecuado. Puedo prometer ser sincero, pero no ser imparcial. J.W. Yuender. Como se puede ver, se muestra lo que el autor dice y su nombre, pero no dice cuándo él lo dijo. Y por último está el plagio voluntario e involuntario. Si no se denomina el tema, es frecuente que se recurra a ideas de otros sin hacer las respectivas referencias. Esto da como resultado que no se noten cambios de estilo y se haga evidencia de que las ideas no son nuestras. En el ejemplo se dice, pueden ser de diversos tamaños. En algunas ocasiones pueden ser largas, ocupando varias páginas o también muy pequeñas o breves, incluso de una sola línea. Aquí es importante mencionar que siempre tiene una idea principal o nuclear. Sobre párrafos, podemos afirmar que este es una importancia para la escritura y la lectura. Por una parte, facilita a quien escribe la organización y fluidez de sus ideas. Por otra, contribuye la comprensión, seguimiento y memorización por parte del lector.